Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un gusto, un sábado más, hablando de la seguridad social y el BPS. Lamentamos el sábado pasado algunas dificultades, problemas técnicos irreparables hizo que la radio, no pudiera emitir nuestro programa y estamos ya dispuestos, prontos a compartir porque hay muchas novedades y como sábado a sábado lo hacemos con nuestro compañero, el economista Gabriel Regalado, a quien ya damos el espacio para que nos salude. Buen día, Ariel, buen día para toda la audiencia y con mucho material, como decía, producto de que el sábado pasado no los pudimos acompañar, así que tenemos muchas cosas para conversar y para compartir en el sábado de hoy. Sí, se está terminando julio, estamos a 29, faltan, hasta se puede medir en horas si no llegamos a un centenar para que el próximo martes 1 de agosto entre a regir otro capítulo de la ley de la reforma jubilatoria y pensionaria, pero además el miércoles, segundo día hábil del mes, comienza la agenda de pagos del BPS. ¿Y por qué decimos esto? Porque faltando tan pocas horas, o menos de una semana, 3, 4 días para empezar nuevos derechos, modificación de derechos en materia de jubilaciones y pensiones, de necesidad de cumplir anuncios que hizo el ministro de Trabajo el lunes pasado, que dijo que a las jubilaciones mínimas, se le van a pagar un 3% de adelanto del ajuste de enero. No tenemos ni para determinar a quiénes y de qué forma, cuántos son los que recibirán ese 3% de ajuste y para todo lo que está haciendo en estas horas mismo, porque hoy se han bajado los softwares, se han cesado desde ayer a la tardecita los distintos sistemas del BPS porque hay que modificarlos, hay que darle el alta a los nuevos sistemas con las modificaciones que nos imponen la ley para que el lunes podamos ponerlos a prueba y el martes abrir las puertas del BPS, con la aplicación de las nuevas formas, de los nuevos derechos, de la instrumentación de lo que impone a la pensión de invalidez o de vejez o a la jubilación por incapacidad o a la pensión de viudez. Qué falta de orden, qué falta de tener previsiones cuando uno tiene tanta responsabilidad, deberían tenerse. Escuché el miércoles en una radio el ministro de Trabajo decir que antes del martes iban a estar los decretos. Creo que vos escuchaste también ese comentario donde nos dice que capaz que queda medio olvidado porque tiene muchas cosas el ministerio, ¿no? Sí, realmente es bastante llamativo esas declaraciones, como es llamativo también que una ley que se promulgó el 3 de mayo, pero que su contenido, está acordado, en la redacción se acordó hace más de 3 meses, recién sobre la hora se estén presentando estos decretos que son fundamentales y que han hecho que el BPS, que es en buena medida sobre quien recaen muchas obligaciones y muchas modificaciones que hace a esta reforma, haya estado trabajando este tiempo un poco a ciegas, un poco sobre supuestos. Este fin de semana en particular hay muchísima gente trabajando en BPS testeando el funcionamiento de las modificaciones que se le están incorporando al sistema, testeando que los sistemas funcionen bien, que respondan, que calculen lo que tienen que calcular. Pero atrás de eso, necesariamente hay algunos supuestos que se debieron hacer por falta de estos decretos que, repito,
hace 3 meses que se aprobó la ley y que hay muchos aspectos que siguen sin estar definidos. Más adelante en el programa vamos a estar hablando, por ejemplo, de una de las tantas consultas que venimos recibiendo sobre la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, a la que no le podemos dar una respuesta específica, no le podemos devolver a las personas una respuesta certera, porque la ley específicamente habla de aguardar lo que indique el decreto reglamentario, y ese decreto se demora, y hasta el día de hoy no lo tenemos disponible, no está pronto para que se interprete, y esto nos sucede a nosotros, pero le sucede a los funcionarios del BPS, que cuando la gente se acerca a cualquier oficina y se acercará a principios de agosto a decir, bueno, estoy jubilado y me quiero reintegrar a una actividad, o estoy a punto de jubilarme pero estoy decidiendo, no va a saber exactamente de qué forma asesorarlo o qué información brindarle, porque estos decretos son los que terminaban de definir algunas particularidades. Entonces, tenemos un grave problema por ahí, y bueno, ni que hablar del problema que se genera no tener el decreto que habilite este aumento del 3% para jubilados y pensionistas de mínimos ingresos. Porque esto también es importante recalcarlo. Estamos hablando de personas que ganan en el entorno de los 17.000 pesos y para los cuales un 3% en la situación que venimos reiterando semana a semana y en los últimos meses, ¿no? De pérdida de poder adquisitivo, de aumento del costo que le generó en el presupuesto mensual la necesidad de comprar agua, los gastos que se incrementan necesariamente todos los inviernos. Bueno, en ese contexto nos parece realmente llamativo que se diga que, bueno, como se estaban ocupando de otras situaciones, no se pudo llegar a tiempo con los decretos y por lo tanto mucha gente que cobra estas pasividades mínimas se va a encontrar con que al momento de cobrar no va a tener todavía ese aumento que sí ya se está anunciando. Sí, el ministro, y muestra el desorden, ¿no? Porque el ministro, cuando salió de la Comisión de Hacienda el lunes 24, dijo que junto con la pasividad iban a recibir las jubilaciones mínimas, alrededor de 150.000, un 3%. Resulta que no se tiene en cuenta que BPS, para estar pagando el segundo día hábil, tiene un proceso de construcción de recibos y demás, y que no se resuelve de un día para el otro. No es que tengo que ir a pagar una cuenta a una casa de crédito porque me dio fiado. Pero aquí otra preocupación, porque cuando algún periodista le pregunta, porque la audiencia se debe acordar, hace 15 días atrás, hace 2 sábados atrás, nosotros hablábamos de los 18 años que tal vez pasara si no daban un aumento en julio, más allá de que no estamos de acuerdo que se devuelva, como se hizo el año pasado, o los 243 como se hizo el año anterior, pero es importante en invierno recibir algo y habría que seguir ese proceso de hacer crecer más a las jubilaciones mínimas para tratar de darle más a los que menos tienen. Pero él dijo que no, que ya estaba previsto. Entonces, si estaba previsto, ¿por qué no lo hicimos a tiempo para poder haber cargado en el recibo de cobro del mes de julio, que en los primeros días de agosto se empieza a hacer, para que, bueno, la gente en tiempo y forma resuelva esto? Haremos el esfuerzo, sin duda. BPS, recibido el decreto, los servicios van a procesar, definir cuál es el universo que se cubrirá, y bueno, después de los pagos habrá otro pago extraordinario que nos llevará a cumplir con el decreto que hará en su momento el Poder Ejecutivo. Pero como empezamos hablando de estas cosas, hay mucho para conversar en este programa. De estas cosas, además, yo estuve el jueves y viernes de la semana pasada con el compañero Ernesto Hernández, que es el secretario regional del Este. Fui a sus pagos, primero en Cerro Chato, después estuvimos en Santa Clara, fuimos a 33, para el otro día, además de estar en Rocha Capital, ir a Lascano y a Varela. Y bueno, tenemos un par de grabaciones que en el transcurrir de este espacio ahora ya estuvimos
con Sonia Herrera, que es dirigente de la asociación allí en Santa Clara, y es un gusto compartir con la audiencia lo que estuvimos conversando con ellos. Y después, bueno, tendrás otros temas y otros aportes que hacernos, sobre todo, bueno, después de haber transcurrido ya más de una semana que no estamos en contacto con la audiencia. Caminante, en la radio que nos mueve. Les contamos que a 280 kilómetros de Montevideo, sobre la ruta 7, después de haber pasado 30 kilómetros antes por Cerro Chato, estamos en Santa Clara. Después de una muy linda reunión con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de acá, de esta localidad, estamos en contacto con Sonia Herrera, que es la secretaria de actas de la asociación, a quien le damos los buenos días. Y bueno, y queremos que comparta con Caminante las novedades que de alguna forma en este proceso de tener mejor actividad, mejor organización, más espacio. Hace poco la asociación firmó un comodato que nos contará Sonia de qué se trata. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, les contamos que nosotros antes de la pandemia alquilábamos un local, teníamos socios, y con ese dinero que recaudábamos los socios alquilábamos un local y ahí teníamos nuestra asociación. El hecho de venir la pandemia, se nos borraron la mayoría de los asociados, algunos fallecieron, bueno, perdimos el ingreso importante que teníamos para pagar un alquiler, y nos quedamos sin local, y todas las actividades empezamos a realizarlas en el club social que nos prestan el local, y nosotros ahí hacemos el Día del Abuelo, el Día de la Madre, nos reunimos todos los meses, la comisión, y bueno, hablamos con el alcalde a ver la posibilidad que habría de tener un comodato con UTE, que tiene un local muy lindo, que está obsoleto acá en la localidad, y desde que se cerró la usina. Y bueno, se hicieron todos los trámites y ahora ya estamos finalizando, se firmó el comodato y ahora estamos a la espera de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos haga llegar el importe para organizar ese inmueble, ¿verdad? Para reformarlo y ponerlo en condiciones, porque hace mucho tiempo que está abandonado. Y ahí volver a rescatar a los socios que teníamos antes y nuevos socios para poder hacer otros tipos de actividades que en este momento estamos impedidos porque siempre estamos dependiendo de un local que es ajeno. Entonces ahí podríamos tener reuniones y actividades que el adulto mayor lo requiera, ¿verdad? Ya sea de tejidos con las mujeres, hacer gimnasia. Tenemos un muy buen equipo para gimnasia que está todo guardado en un garaje de la presidenta de la asociación. Entonces todas esas cosas que tenemos, aparte tenemos todos los muebles, tenemos heladera, cocina, televisor, computadoras, mesas, sillas, tenemos todo, y tenemos caminadores eléctricos, tenemos 2, tenemos pelotas de pilates, tenemos un equipo para gimnasia, para el adulto mayor, que va a ser muy bien aprovechado, que ahora se está haciendo gimnasia en el club, se vienen a hacer, y a veces cuando hace mucho frío, que no hace mucho frío, perdón, que está lindo, se hace a la intemperie en la cancha. Sin duda que el tener un espacio físico, de tener nuestro propio espacio, cada una de las asociaciones, es vital, pero creo que lo más importante de los comentarios que nos hace Sonia es que, bueno, permite que en una pequeña localidad de este 33 tan hermoso, se pueda de alguna forma seguir teniendo una vejez activa, integrada, compartir con otros vecinos actividades sociales, no quedarnos esperando el envejecimiento en nuestras casas, y ese es un rol importante que cumple cada una de las asociaciones, y ustedes, creo que por lo que nos cuentas, sin duda, igual se proyectan acá en el Club Unión y
y ojalá que pronto esté remodelado para poder desarrollar aún más profundamente esas actividades, ¿no? Claro, y nosotros, muchos de los asociados nos decían que sería lindo hacer una reunión bailable y de compartir. El otro día, cuando fue el Día del Abuelo, hicimos una lotería con premios. El que hacía cartón lleno tenía un premio, hicimos regalos y esas cosas. En todo eso a la gente le llena, ¿verdad? Se sociabiliza, porque generalmente el jubilado, después que se retira de su actividad laboral, se queda en su casa y sin saber qué hacer. Entonces acá es un motivo más para intercambiar con gente de más o menos de la misma edad, con las mismas necesidades, las mismas cosas que nos gusta, ¿verdad? Compartir temas de libros, de películas que a veces vemos, y jugar a las cartas. La otra vez hicimos un campeonato de truco, se hizo también un campeonato de conga, de rumi, canasta, cuando teníamos el local, y eso sería bueno que volver a reactivarlo, ¿verdad? Sí, y bueno, y bien decías allí al pasar, pero qué importante los derechos que uno se tiene, no perderlos, mantenerlos, y hay otros nuevos derechos y algunos que precisamos profundizarlo porque también muchas veces las limitaciones económicas impiden desarrollar estas cosas, ¿no? Claro, sí, nosotros estamos hablando de cobrar ahora, cuando tengamos el local propio, de cobrar una suma para los socios de unos modestos 50 pesos nada más, para más o menos pagar el agua, la luz y ver lo que podemos ir recaudando para hacer actividades, que sería muy lindo cada tanto hacer un baile entre las personas mayores, ¿verdad? Que les gusta el tango y esas cosas, que generalmente en los bailes que hay hoy día, esas cosas no se tocan, no se ve, ¿verdad? Sí, y yo me recuerdo que en abril, en la movilización que se hizo en Montevideo, hicieron también esfuerzo de acá, de lo que podíamos decir la ruta 7, la línea de ruta 7, fueron a Montevideo. Sí, siempre que podemos estamos con UNASPU en todo, apoyando en todo, porque nos da fuerza, nos apoya, y eso es muy importante que tenemos todas las asociaciones del interior. Bueno, es un gusto porque siempre digo, llevar la responsabilidad que tenemos a nivel del BPS, eso que nos confiaron a este colectivo que disputó allá en noviembre del 2021 las elecciones y que reafirmara que la lista de UNASPU por sexta vez estuviera representada en el directorio del BPS, es un honor, y llevarlo adelante recorriendo a nuestros mandantes, poder conversar con ellos, recoger inquietudes y ver de primera mano lo que hacen, el esfuerzo, para nosotros también es una alegría, y reafirmar el compromiso que tenemos de hacer todo por una vida más digna del adulto mayor. Así que te agradecemos mucho, Sonia. Los agradecidos somos nosotros de que hayan venido a visitarnos y que se interesen por nuestros progreso y nuestros desafíos que tenemos acá. Bueno, y cuenta con nosotros para eso siempre, gusto. Bueno, volvemos para ahí, Gabriel, y seguimos recorriendo esta zona de nuestro Uruguay. Caminante, en la radio que nos mueve. Seguimos compartiendo la mañana de Caminante, ahora para hablar a partir de otra forma de contacto. Recién estábamos escuchando a Ariel en el contacto directo con las integrantes de distintas asociaciones, con vecinos incluso que se han acercado a estas giras, que se acercan a preguntar, a conocer, y en este caso la idea es hablar un poquito acerca de consultas, preguntas que nos llegan a través del 099-215-270. Ustedes saben, este es nuestro número de WhatsApp al que pueden escribirnos para hacernos preguntas, para sacarse dudas. Está empezando a rodar una reforma del sistema previsional que genera mucha incertidumbre. Muchas personas se acercan y nos llaman para hacernos preguntas de distinto tipo, como esta que nos llegó en esta semana y que vemos que también se ha repetido a lo largo de los últimos meses, desde que ha estado un poco en la discusión este tema de, bueno, ahora voy a poder estar jubilado y trabajar, cómo funciona ese mecanismo. Y nos hacen llegar la pregunta de qué sucede en el caso de una persona que, habiendo sido monotributista, se jubila y desea volver a la actividad
para tener una actividad de vuelta como monotributista en la misma tarea que desarrollaba anteriormente a jubilarse. Bueno, la pregunta la podemos responder quizás en un 90%, vamos a decirlo. ¿Por qué? Si nos ceñimos y nos pegamos a lo que dice la ley hoy en día, cuando habla de trabajadores no dependientes, es decir, trabajadores que tienen actividad patronal, que tienen una empresa abierta, puede ser un monotributo, una empresa unipersonal o una gran empresa, ¿sí? Todo queda englobado dentro del conjunto de no dependientes. Se otorgan algunas posibilidades que son seguir desarrollando la actividad como en su empresa, en su emprendimiento, y no hacer los aportes a jubilatorios, no hacer los aportes a BPS en este caso, o acceder a una jubilación con 65 años, siempre y cuando se cumpla un objetivo de generar empleo, generar mano de obra con esa empresa, con ese emprendimiento que tiene la persona. Además, esto hay que, unirlo con una disposición que no está escrita de manera explícita en la ley, pero que sí los impulsores y los redactores del proyecto lo han planteado, que tiene que ver con la imposibilidad de, una vez que alguien se jubila, seguir realizando la misma actividad que estaba haciendo antes de jubilarse y ser compatible eso con una jubilación. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el motivo por el cual yo decía esto lo podemos responder en un 90%? Es que también hay una parte bien importante para responder esto, que es un capítulo que vendrá con el decreto reglamentario que tiene que emitir el Poder Ejecutivo. Esto es bien importante, la ley le reservó un espacio trascendental a esa reglamentación que pueda dar el Poder Ejecutivo, que es la que va a terminar de definir. Al día de hoy, por cómo está la ley redactada, todo parecería indicar que si una persona tenía un monotributo, se jubila y quiere volver a abrir un monotributo de la misma actividad y percibir jubilación, no podría. Por supuesto que podría suspender la jubilación y abrir un monotributo nuevo y seguir trabajando. Pero que sea compatible estar jubilado con tener el mismo monotributo, a priori en función de lo que dice la ley y de lo que han explicado los redactores del proyecto, no se podría. Pero, bueno, hay que esperar qué sucede con el decreto reglamentario, porque allí el Poder Ejecutivo podría dar una nueva interpretación, una segunda interpretación, o podría ampliar o detallar con más profundidad las incompatibilidades que van a estar planteadas para poder estar jubilado y trabajar, y cambiar en algo esta interpretación. Al día de hoy podríamos decir que no se puede hacer, pero bueno, hay que esperar que esté este decreto, que uno piensa que no debería demorarse. Estamos a días de que un capítulo muy muy importante de la ley empiece a rodar, por ejemplo el de la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, y todavía faltan por resolver aspectos muy sensibles, reglas que hacen a la esencia de esta modificación, que ha sido muy, muy defendida, muy impulsada por los redactores del proyecto, y que al día de hoy en muchos escenarios no tiene una definición precisa para muchos casos que están planteados. Pero bueno, seguramente vamos a seguir hablando de esto, seguramente vamos a seguir compartiendo con ustedes la información que surja. Por el momento es lo que podemos decirles, y nos vamos a ir a una tanda porque tenemos mucho más para compartir con ustedes, así que cortamos un momentito y ya volvemos. Muy bien, seguimos compartiendo la mañana en Caminante Radio por M24. Nos escuchan, como saben, por 97.9 FM en el sur, 102.5 en el este del país, o por m24.com.uy desde cualquier lugar en que se encuentren. Y en estos primeros minutos, esta segunda parte del programa, queremos seguir compartiendo con ustedes parte de lo que dejó esta gira que realizó Ariel en los últimos días por el este del país. Estuvo en el departamento de Rocha, también hablábamos más temprano, y vamos a escucharlo en una nueva entrevista para conocer acerca de los lugares en los que estuvo participando, las reuniones que estuvo teniendo y las inquietudes y las charlas de muchos jubilados y pensionistas que se han acercado
intercambiar y a debatir y a compartir con el director representante de jubilados y pensionistas. Caminante, en la radio que nos mueve. Continuando por el este de nuestro país, ahora en la capital departamental de 33, en el Olivar, con Carlos Tahoa, que es secretario tesorero, integrante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 33, terminando una muy buena actividad, muy participativa en una de las asociaciones de nuestra UNASPU, y es un gusto y te damos la bienvenida, Carlos, y bueno, que nos cuentes cómo anda la asociación, la actividad, y que compartas con la audiencia de Caminante, que es parte también de esta UNASPU. Bueno, primeramente, muy agradecido a ti y también a Ernesto, que han llegado hasta 33, y también muy contentos de la recepción que tuvo el llamado que hicimos no solamente a nuestros asociados, sino a la población en general, a que viniera a escuchar al representante de los jubilados en el BPS, ¿no? Bueno, realmente, a pesar de que hoy hizo un día bastante frío, tuvimos una buena concurrencia de gente. En otras oportunidades quizás ha habido más concurrencia, quizás porque el tema del día ayuda o no ayuda, más teniendo en cuenta de que esta es una asociación de personas que andan en el entorno por encima de los 70 años, ¿verdad? Y bueno, y nosotros estamos con muchísimas actividades en el terreno social. Por supuesto, tenemos muchas actividades recreativas para los ancianos, lo que justamente vos decías hace un rato de la importancia que tienen las asociaciones de jubilados, que hacemos cosas que, bueno, quizás debería hacer el Estado, pero está bien que igual que la hagamos las asociaciones, y que le presentemos a los socios distintas actividades, como talleres de tejido para las damas, y también de música, y bueno, y todas esas actividades, gimnasias que se suelen hacer. Pero también nosotros tenemos claro que dentro de las asociaciones de personas ya de la tercera edad, que hay 3 en 33, ¿verdad? El Club Raíces, UNI3 y AJUPEN, nosotros cumplimos un rol diferente. Además de las actividades sociales que podemos tener, nosotros cumplimos el rol de ser los representantes de aquellos que un día fuimos trabajadores y que aportamos tantos años a la seguridad social, y hoy tenemos, bueno, la obligación de defender nuestros derechos frente a muchas veces que han sido afectados, ¿verdad?, por las distintas circunstancias. Muchas veces los cambios gubernamentales no han afectado, y creo que estas instancias de discusión y de compartir con la gente lo que está sucediendo son muy interesantes y muy importantes, porque una de las cosas que uno puede palpar también es, y esto lo digo con todo respeto, es la gran ignorancia que hay a nivel de población de qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio. Quizás esto debería ser, esta reforma que se ha implementado ahora, debería ser más de interés de los propios trabajadores que de nosotros mismos, los que ya estamos jubilados y que de alguna manera no vamos a ser tan afectados. Pero sin duda, yo le decía a mis ex compañeros de trabajo, bueno, acá hay un problema que van a tener ustedes, porque van a tener que trabajar más años de los que tenían previsto, porque ellos entraron mucho más jóvenes y van a ser afectados por el tema de la edad, ¿no? Y uno lo que ve, por ejemplo, yo le decía hace un rato a otros compañeros, la injusticia social que se está priorizando lo financiero sobre lo humano. Porque cuando a vos te dicen, sí, nosotros tenemos una perspectiva de vida, una expectativa de vida de 80 años. Antes con 60 años, entonces bueno, tengo 20 años de jubileo. Pero ahora si te la llevan a 65 te acortan los 15 años, independientemente de los años que uno pueda llegar a vivir, ¿verdad? Pero en términos fríos, sí. Es así. Y eso es lo que dice la rendición de cuentas, cuando concluye diciéndole que en suma la modificación que hay es que, tendrás que aportar 5 años más, trabajar 5 años más, cobrando 5 años menos de jubilación. Claro. Y yo a mí, por ejemplo, en el caso, yo me jubilé con 63 años.
y mis jefes personales me decían que me quedara hasta los 65, pero hay una edad que uno ya está deseando jubilarse. Yo no me pude jubilar a los 60 por el famoso tema, si te vas a acordar, de los cincuentones, que anduvimos 2 años en la vuelta tratando de arreglar ese tema. ¿Y vos pudiste desafiliarte de la FAP? No me desafilié de la FAP, pero lo que sucedió es que cuando en ese momento se podía elegir, ellos te hacían un cálculo, si te convenía quedarte con el sistema mixto o quedarte con el BPS. En el caso particular mío, y he hecho los cálculos, me convenía el sistema mixto. Pero yo esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que las AFAP no deberían existir. Y me parece que el Banco de Previsión Social, ya que tiene se considera banco, podría cumplir este rol de administrar los fondos y de tener las cuentas personales y hacer las inversiones que están permitidas a las propias AFAP realizar. Yo no entiendo por qué hay que privatizar y darle, porque si no, entonces el Estado está reconociendo a sí mismo su propia ineficacia y su propia ineficiencia. Bueno, creo que parte de un modelo privatizador y de creer que la gestión privada es mejor que la pública. Ni una es mejor que la otra, depende de quiénes son los hombres o mujeres que la administren y de qué forma se administre. Y en materia de seguridad social no debería priorizarse el negocio, porque no se puede hacer negocio con un derecho humano. Pero bueno, la posición de ONASPO no quiere decir porque parecería que fueras de afuera. Es coincidente con lo que estás planteando vos. Uruguay tiene tan estirado los niveles de salarios que tal vez algunos tendrían que tener un complemento salarial de forma de poder ver reflejado en su jubilación, porque tienen un alto salario. Son los menos, pero también el sistema debe cubrir a todos. Pero eso puede ser el propio organización del Estado, el BPS, o sin fines de lucro que debería sostener. Creo que es muy interesante tu reflexión. Pero yo quiero aprovecharte para plantear un tema que me llevo, que me lo comentaron, que le preocupa a la asociación, y es un tema que en varias asociaciones del interior en estos meses y antes también nos habían planteado en Rocha, nos lo plantearon en Paysandú. Bueno, en las administraciones anteriores el BPS compraba un ómnibus con accesibilidad a la empresa CUTSA, se lo entregaba a la Intendencia con el acuerdo que una comisión integrada y al servicio de la Asociación de Jubilados cumpliera ese fin social de trasladarlo, de realizar paseos para la asociación, pero además instituciones que trabajaran también con la discapacidad. Bueno, está sin funcionar en 33 de hace tiempo, y bueno, es una preocupación que la asociación tiene, ¿no? Exactamente, es una preocupación que tenemos desde que asumimos como comisión en el año 2019. Ya cuando entramos sin ómnibus. Bueno, comenzamos a investigar lo que había sucedido con ese ómnibus que es así, tal cual como vos lo planteabas recién. Y lo que sucede es que ese ómnibus tenía una comisión administradora, donde había un integrante del BPS, 2 o 3 integrantes de AJUPEN, y también un integrante de la Intendencia Municipal. La Intendencia Municipal lo que aportaba era el chofer y el mantenimiento del ómnibus, ¿verdad? Ahora, en determinado momento alguien solicitó ese ómnibus con un propósito que no era para el cual estaba destinado el ómnibus, que era dirigirse a un baile. Y ese ómnibus fue autorizado unilateralmente por una funcionaria que integraba la comisión de la Intendencia Municipal. Y tuvo la desgracia de que al pasar por un paso nivel,
bueno, no tuvo un accidente, se rompió toda la base de abajo, incluso la parte que el ómnibus tenía asignada para subirlo de las personas discapacitadas. Y ese ómnibus se rompió y fue depositado en el corralón municipal. Y nosotros hemos pedido muchísimos informes, hemos hablado con las autoridades departamentales, con el señor intendente, hemos hablado con los ediles, se han hecho pedidos de informe y todos te dicen que ese ómnibus está arrumbado en el corralón municipal, de que no tiene mucha posibilidad de arreglarse. En cierta oportunidad que estuvo don Sisto Amaro acá en 33 y vino el encargado de la intendencia, un director de la intendencia, quedaron de contactarse nuevamente con Salgado, la empresa CUSA, y ver si la empresa tenía algunos repuestos que pudieran utilizarse en ese ómnibus. Pero nosotros los informes que tenemos es que el ómnibus está tan destrozado a esta altura, arrumbado, más por estar estacionado que por el accidente mismo, que yo creo que ya no hay repuesto que tenga posibilidad de servir. Pero bueno, la preocupación está planteada, conversaremos con Sisto y veremos si es posible hacer algo, pero acá un ejemplo que sea departamental, pero de una injusticia, un esfuerzo hecho por la sociedad, porque en definitiva son recursos de la sociedad para que hubiera colectivos como personas con discapacidad o personas integrantes de la asociación, jubilados y pensionistas pudieran recorrer distintas zonas, pasear, y se les limita. Como se nos está limitando el tiempo y seguiremos en contacto contigo. Sí, no, te digo lo último, nosotros lo que consideramos que bueno, si bien este gobierno que está actualmente no tiene ninguna responsabilidad con lo que pasó, consideramos que hay una responsabilidad institucional, porque en definitiva fue un representante de la Intendencia que hizo la autorización y el ómnibus se destrozó. Y es lo que nosotros le planteamos a las autoridades actuales, que ellos deberían de alguna forma tratar de reparar el daño ocurrido. Bueno, un gusto, Carlos. Gracias por la recepción y por tan importante actividad que desarrollamos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido y esperamos que este tipo de actos se repitan seguido, ¿verdad? Esperemos que sí, un gusto. Caminante, en la radio que nos mueve. Bueno, seguimos compartiendo más temas. Algunos quedaron pendientes del sábado pasado, cuando empezamos a hablar sobre la rendición de cuentas, los efectos que podía tener en materia de seguridad social para jubilados y pensionistas, pero para el sistema en su conjunto también. Estuvimos hablando de alguna modificación respecto del IAS que está propuesta, sobre todo el porcentaje de aporte de quienes estaban incluidos en esta primera franja, de lo que se plantea o lo que se decía sobre el proyecto de reforma del sistema de seguridad social. Y para este programa había quedado pendiente hablar un poquito de una modificación que se introduce en el articulado del proyecto de rendición de cuentas y que también tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con el pilar de ahorro individual, más conocido como el régimen AFAP, y que había sido ya objeto de discusión a lo largo de los meses en los que el Parlamento estuvo abocado a tratar el proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones. Este tema estuvo en todos los borradores que manejó el Poder Ejecutivo, estuvo en los documentos iniciales que se le enviaron a las dos cámaras, y a último momento, como parte de esas negociaciones que el Poder Ejecutivo realizó con los partidos de la coalición de gobierno, se eligió sacar este tema y decir, bueno, que se discuta aparte, que se discuta en un nuevo proyecto de ley, pero no formando parte de la reforma de seguridad social. Y bueno, este tema volvió rápidamente a estar planteado para la discusión en las cámaras parlamentarias a través del proyecto de rendición de cuentas y de dos artículos en particular que lo tratan, que son el artículo 236 y 235 de la rendición de cuentas, que refieren a
la posibilidad de que las administradoras de fondos, ¿sí?, las AFAPs, realicen inversiones en el extranjero. Ustedes saben que hoy en día las inversiones que realizan estas empresas en el extranjero no es que estén prohibidas, están, digamos, dicho de otra forma, está habilitado un conjunto acotado de inversiones que pueden realizar, un conjunto limitado de movimientos, básicamente por cuestiones de seguridad. De seguridad me refiero de seguridad de defender la inversión de las personas, ¿sí? No es una inversión cualquiera, es una inversión en fondos previsionales que deberían o deben traducirse luego en una jubilación o en parte de una jubilación, y en ese sentido, hasta el momento, desde la creación mismo del sistema, ¿sí?, en el 96 hasta este 2023, las administradoras tenían un esquema bastante acotado para invertir en el exterior. ¿Qué proponía en la rendición de cuentas, en la discusión original del proyecto de ley sobre reforma del sistema previsional? Ampliar los instrumentos en los que pueden invertir las administradoras en el exterior, tanto para flexibilizar un poco los criterios en materia del instrumento propiamente, como de quien lo emite, ¿sí? A ver, para hacerlo más sencillo, hasta hace muy poco tiempo, o hasta el día de hoy en realidad, porque es la legislación que está vigente, las administradoras solo podían invertir en títulos del exterior que fueran emitidos por países, por ejemplo, ¿sí? Hablo de bonos de deuda, por ejemplo, que emite un país, y bueno, las administradoras podían invertir en esos fondos. ¿Qué se agrega ahora? Bueno, la posibilidad de que inviertan en otros instrumentos, por ejemplo, en acciones de empresas, ¿sí? O participaciones, lo que se conoce como participaciones, que muchas veces emiten fondos de inversión para, bueno, obtener cierta rentabilidad en los fondos que se invierten. Este tema, digamos, podría dividirse la discusión en dos partes, ¿no? Hay una parte que tiene que ver, y lo adelantábamos el sábado pasado, con que ya hubo un pronunciamiento de la ciudadanía, ¿sí? Lo manifestábamos con Ariel la semana pasada, en donde se prohibió en cierta medida o se limitó la posibilidad de que reformas a los sistemas de seguridad social se incluyan como parte de leyes de presupuesto o leyes de rendición de cuentas. Es decir, evitar que se usen estos mecanismos, ¿sí?, estas leyes que son leyes muy grandes, muy complejas, de muchos artículos. Fíjense que estoy hablando de más de 400 artículos que tiene la rendición de cuentas. Bueno, evitar utilizar estos instrumentos para introducir modificaciones a la seguridad social. Porque, bueno, indudablemente cuando se da la discusión y en los plazos legales que existen para que se dé la discusión, es muy difícil abarcar todos los temas. Más de 400 artículos. Bueno, ese creemos que es uno de los motivos justificados por los cuales la seguridad social necesita tener un tratamiento especial, necesita tener un tratamiento diferenciado al que pueden tener otras discusiones de otros proyectos de ley, y que en este caso no se cumplen, ¿sí? Se introduce una modificación que después podemos discutir, y de hecho es el segundo, digamos, gran argumento o el segundo gran elemento de discusión acerca de este cambio que se propone, de si es buena o no la medida que se espera adoptar o que se pretende adoptar. Pero bueno, lo cierto es que más allá de este pronunciamiento que ya existe, que fue un pronunciamiento surgido de un referéndum, no fue de un plebiscito, perdón, no estamos hablando de un acuerdo, digamos, político que se haya realizado de manera parcial, o que se haya realizado con un nivel discutible de respaldo. Estamos hablando de un plebiscito en el cual se dejó específicamente asentado que no se podían introducir modificaciones a los sistemas de seguridad social en estos mecanismos. Bueno, este proyecto de rendición de cuentas entiende, o el Poder Ejecutivo entiende, que esa disposición operaba o, digamos, estaba vigente
para un determinado periodo de gobierno, y por lo tanto que se pueden sí introducir estas modificaciones. Ahora vayamos a lo segundo, que es también en parte de lo que decíamos es muy discutible. El tema de si invertir en el exterior fondos de previsionales y cuál es el riesgo que esto trae asociado. También esta discusión, que es bastante amplia y compleja, se podría dividir en distintos capítulos. Quizás algunos recuerden que cuando esto estuvo sobre la mesa, yo lo mencionaba hace unos minutos, en la discusión interna de la coalición de gobierno a la hora de aprobar el proyecto, uno de los partidos que planteó diferencias con esto fue Cabildo Abierto, al decir que, bueno, no estaba convencido de que los fondos provenientes de la seguridad social tuviesen que invertirse en el exterior y no de manera local para generar trabajo, para generar inversiones, para generar desarrollo de manera nacional. Este podría ser perfectamente uno de los argumentos, pero luego también hay otros que tienen que ver con la seguridad de estas inversiones, con lo seguro que pueda resultar controlar el cumplimiento de ciertas normas mínimas que deben existir para resguardar los fondos que las personas de manera obligatoria vuelcan al sistema, porque acá el elemento de la obligatoriedad es central. Las personas están obligadas a aportar un sistema de seguridad social y obligadas, sobre todo quienes ahora se incorporen al mercado de trabajo a partir del 1 de diciembre, van a estar obligadas, independientemente de sus ingresos, a volcar parte de sus dineros, parte de sus aportes a una AFAP. A esas personas también ahora, digamos, se les obliga a aportar a un sistema, y por lo tanto el elemento de qué riesgo asumir con respecto a esas inversiones, a las inversiones que realizan las AFAPs, no es, no es trivial, ¿sí? Diferente cuando una persona elige voluntariamente asumir determinados riesgos con determinados fondos. Aquí se le está, obligando a las personas a cotizar a un sistema y después realizar inversiones que tienen un nivel de riesgo con el que muchas personas pueden no sentirse seguras o no sentirse confiadas o no representarlos en cuanto a sus intereses. Entonces, este tema es central. Es también muy importante, creo que no es menor poder asegurarse determinados niveles de seguridad en esas inversiones, y por eso motivo, reitero, han pasado casi 27 años de funcionamiento del sistema y este tema se pone ahora sobre la mesa como una forma de obtener, un diferencial en las inversiones que realizan las AFAPs. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente también haya un elemento de fondo que es el no cumplimiento de ciertas expectativas que existían en el 96, cuando se aprueba la ley y se crean las AFAPs, con respecto al desarrollo del mercado financiero local, que finalmente no se dio, y a una evolución de los mercados locales que no acompañaron el desarrollo de las AFAPs, y esto le genera obtener rendimientos inferiores a los que se preveían. Y en ese sentido surge esta necesidad de salir a buscar al exterior rentabilidades que quizás a nivel local no se obtienen. Pero bueno, hay una regla muy clara en esto, que es: a mayores rentabilidades, mayores riesgos, y es un elemento que a veces hay que tener muy en cuenta para no verse tentado, en pensar que estas inversiones en el exterior necesariamente van a generar mayores rentabilidades y que van a afectar necesariamente de manera positiva a las futuras jubilaciones. Así que es un tema que repito, por dos lugares es bastante cuestionable: por el hecho de introducir reformas al sistema de seguridad social por la vía de una rendición de cuentas, y también por la finalidad en sí de esta medida y el objetivo que persigue. Y otro de los cambios que también queríamos comentar muy brevemente forman parte, no es un cambio, es una descripción, vamos a decir, del proyecto de rendición de cuentas, en este caso sobre lo hecho en 2022, tiene que ver con la construcción de viviendas. Ustedes saben que las viviendas que gestiona, que administra en cierta manera BPS, que otorga a jubilados y pensionistas, son construidas
por el Ministerio de Vivienda, con un presupuesto del Ministerio de Vivienda. Y bueno, una vez construidas pasan a la órbita del BPS, que como decía las asigna y las administra. ¿Qué dice el Poder Ejecutivo respecto a la construcción de viviendas en el año 2022? Que se terminaron 95 viviendas con destino a jubilados y pensionistas en todo el país. Estas 95 viviendas, de las que nosotros hemos venido hablando en programas anteriores, tienen que ver, como ya hemos mencionado, con licitaciones, con procesos de construcción que se iniciaron en la administración anterior. Es decir, no son propios del presupuesto quinquenal que asignó esta administración al programa de viviendas. Esto queda claro porque justamente no está detallado con profundidad el origen de estas 95 viviendas, si son fondos que se asignaron a partir del presupuesto 2020-2025 o si los procesos licitatorios son de los iniciados en los últimos años. Y se habla de que para el 31 de diciembre del 2022 se encontraban, mejor dicho, porque es a fin del año pasado, 309 viviendas en construcción, que no se sabe si se van a terminar de asignar todas en este periodo o en este año 2023 o quedará alguna para el 2024. Lo cierto es que no aclara y no se menciona, y por la información que tenemos desagregada que provee el Ministerio, podemos confirmar en cierta medida, es que estas viviendas, estas 95 entregadas en 2022 y las 309 que están en construcción, no forman parte de aquellas 607 viviendas que el presupuesto nacional quinquenal, sí, de 2020-2025, indicaba que se construirían para jubilados y pensionistas. Estamos entrando ya sobre finales de 2023, estamos en la segunda mitad del 2023, quedan algunos meses de este año y el año que viene, y verdaderamente surge, bueno, en las recorridas, en las charlas, en las asociaciones, es una cuestión muy, muy insistente, digamos, de una preocupación muy presente de los jubilados y pensionistas, el tema de la construcción de viviendas, y a medida que se va desarrollando este quinquenio y no vemos el avance en estas 607 viviendas, también para nuestra representación es un tema de mucha preocupación, y sobre el que, bueno, hasta hace poco informábamos de la entrevista que tuvo nuestra representación, que tuvo la ONASPU también con el ministro de Vivienda, para plantearle, entre otras cosas, la necesidad de cumplir, de llegar a esa meta de 607 viviendas construidas, o por lo menos con procesos iniciados de construcción y avanzados en este quinquenio, como forma de dar respuesta a los más de 5.000 personas que esperan por una vivienda cumpliendo las condiciones de acceso. Pero bueno, por hoy hemos abarcado un montón de temas, un montón de información que trajimos para compartir con ustedes, y se nos ha ido volando esta hora de programa. Así que no queda más tiempo que para agradecerle a Beto Ruiz en los controles por la ayuda de siempre, y a ustedes por estar del otro lado escuchando como cada sábado. Nos reencontramos en 7 días. Un fuerte abrazo para todos.